Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Saben que las mejores cosas se pueden opacar por unas intenciones engañosas o por unas razones equivocadas. Una vez una persona me dijo: pastor, inclúyame en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y yo le dije: ay, qué rico, vas a volver a la iglesia. Me dice: no, es que es para yo poder leer las ofertas de empleo. Hubo alguien que siempre me saludaba y me decía: hay mercado para mí. Y un día dejamos de darle mercado y no volvió a la iglesia. En cierta ocasión, alguien regresó a la iglesia, lo recibí con alegría y le pregunté: ¿cómo tomaste la decisión de volver? Y me dijo: es que quebré, estoy en la ruina. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las razones que tú tienes para creer en Dios? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué le hablas a otros de Dios? ¿Será que lo estamos haciendo por las razones equivocadas? ¿Será que lo estamos haciendo por mero interés? ¿Será que lo estamos haciendo por mera conveniencia? Los invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. No vamos a leer todo el capítulo, les voy a hacer un resumen y los voy a poner en contexto. Recuerden que inicialmente, cuando se formó el pueblo de Dios, el reino de Israel, era un solo pueblo, ¿cierto? Y sus tres primeros reyes fueron David y Salomón. Muy bien, Saúl, David y Salomón. Después de Salomón reinó uno de sus hijos. Y el muchacho, muy joven, muy ingenuo, muy inexperto, cometió errores en su política con el pueblo, oprimió al pueblo con impuestos, fue duro con ellos y el pueblo se le dividió. Entonces, esa nación que estaba unificada se partió en dos. Quedó el reino del norte, que se llamaba Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Muy bien. ¿Y cuya capital era? Manizales no. Jerusalén. Jerusalén. Entonces, para que en el capítulo entendamos por qué habla de Israel, por qué habla de Judá, eran dos reinos que se dividieron y que inicialmente era una sola nación, solo que por los malos gobiernos, nada que ver con nosotros, eso no pasa en Colombia. Por los malos gobiernos se dividió el pueblo y formaron dos reinos. Entonces el capítulo comienza diciendo que en el reino de Judá, que era el reino del sur, reinaba Acaz, y en el norte reinaba Oseas. Y dice que Oseas hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero da un dato muy interesante. Dice: no fue tan malo como sus antecesores. La Biblia habla de grados de maldad, ¿cierto? Ahí, la maldad es maldad, pero sí hay unos más perversos que otros. Cuando uno habla de los políticos, hay políticos malos y perversos. Entonces hay unos que son menos malos, ¿cierto? Y van ahí como en la jugadita, ¿cierto? Entonces, por aquel entonces, igual como pasa ahora, había unos imperios muy poderosos que se apoderaban de reinos más pequeños. Había un imperio por aquella región muy poderoso que se llamaba Asiria, el imperio asirio. Y el imperio asirio se apoderó del reino del norte, ¿cierto? Cogió al rey, lo encerró y los convirtió en algo que se llama vasallos. Vasallos es que tienen que pagarle tributo. Es decir, yo me apodero de este pueblo y de ahora en adelante sus impuestos van para mi reino. Entonces les cobraba los impuestos. Sí. Este reino se rebeló, dejó de pagar impuestos y se quiso aliar, el reino del norte, estamos hablando de Israel, se quiso aliar con otro reino, el de Egipto, para enfrentarse a Siria.
y el rey de Asiria, que se llamaba Salmanasar, nombre bonito, Salmanasar, invadió Israel, acabó con Samaria y se llevó un poco de gente, se los llevó cautivos. Una de las políticas que ellos tenían era, se llevaban parte de la gente, pero traían otras personas. Es como si viniera un imperio y se llevara la mitad de la población de Pereira, y en vez de Pereira nos trajeran gente de Venezuela, de Ecuador, de México, y esto se vuelve un revoltijo. Eso nos ayuda a entender por qué en la época de Jesús los judíos no querían a los samaritanos. ¿Se acuerdan? El texto de la mujer samaritana. Los judíos no querían, porque los del reino del sur tenían en su mente que ellos se habían conservado puros, no solo racialmente, sino en sus convicciones. Los del norte, como habían sido invadidos por Asiria y habían sido mezclados con pueblos paganos, ellos eran criollitos, eran mezclados, y mezclados no solo desde el punto de vista racial, sino en sus prácticas. Entonces ellos mezclaron, eso se llama sincretismo, mezclaron las creencias del Dios único y verdadero con una cantidad de prácticas paganas. Por eso es que los judíos en la época de Jesús no querían a los samaritanos, porque esos del norte eran mezcladitos con otros. ¿Qué pasó entonces? Cuando este rey mandó, ¿cómo se llama ese rey? Salmanasar. Cuando ese rey envió a la gente allá, él quería que todo su imperio viviera en paz. ¿Y cómo les parece que un poco de leones empezaron a comerse la gente? Y le mandaron la razón al rey, le dijeron, ¿cómo le parece que allá en esa tierra conquistada los leones están comiendo a la gente? Y la razón por la cual los leones están matando a la gente es porque ellos no creen en el Dios de ese pueblo. Y él dijo, ¿cómo así? No, mandemos de los sacerdotes que vivían allá, mandemos a alguien que les enseñe acerca del Dios de ellos y que les enseñe a adorar a ellos para que no los coman los leones. Miren la razón que dio. Miren la razón que dio. No es para que se postren ante el Dios verdadero, para que le reconozcan, para que entiendan que es el único Dios, para que se arrepientan de sus pecados, no, para que el reino no esté convulsionado, porque es que unos leones están comiendo una gente allá. Entonces háblenles de ese Dios, vaya, háblenles y verán cómo la cosa va a cambiar, cómo va a haber paz en el imperio, paz en el reino, todo el mundo va a vivir allá bien queridos, porque los leones no se los van a comer. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que su propósito era librarse de los leones, la gente siguió con las mismas prácticas. Y dice el capítulo que algunos creían y rendían culto a Dios, pero al mismo tiempo rendían culto a dioses paganos. ¿Saben que eso es más aborrecido por Dios que cuando la gente le dice de frente, no creo? Es preferible que una persona de frente diga, no creo, a que diga, sí creo y me la juego a dos bandas. Digo que adoro al Dios verdadero, pero le rindo culto a otros dioses. Uy, eso es gravísimo y más ofensivo para el Señor. Esas modalidades sincretistas en las cuales yo creo en muchas cosas, a ver cuál de todas me salva. Entonces sí, yo le oro a Dios, pero si no, yo por aquí tengo un plan B. Uy, cuidado. El texto deja bien claro que Israel, el reino del norte, fue destruido porque fueron idólatras. Porque cuando les presentaron y les recordaron al Dios de Israel, lo hicieron con las motivaciones equivocadas. Y aunque adoraban al Señor, también servían a sus propios dioses. Así que, mis amados hermanos, debemos buscar y predicar del Señor con buenas razones. Ojo, analiza las razones por las cuales buscas y hablas de Dios. Analízalas, evalúalas. ¿Por qué estoy yo aquí en esta mañana? ¿Por qué digo que creo en Dios? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué hago el devocional? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo quiero acercarme a Dios?
¿Cuáles son las razones por las cuales, según el texto, la gente busca a Dios y habla de Dios? En primer lugar, por conveniencia, ¿cierto? Está muy claro. Leamos versículos 26 al 28. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes, versos 26 y 27. Entonces, aquí viene el informe que le dan al rey. Entonces dieron este informe al rey de Asiria: la gente que usted deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. Versículo 27. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir a Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes, que había sido deportado de Samaria, fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles a adorar al Señor. Uno diría, uno lee ese último versículo y dice: ay, qué hermosura, qué bello, ¿cierto? Ay, fue un maestro a hablarles del Señor, qué belleza, todo muy bien. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito, que está muy claramente establecido aquí, era primero para que los leones no los mataran. Era asegurar la protección. ¿Saben qué es eso? Como cuando la gente usa talismanes. Es parecido. Usan a Dios como un talismán. Ay, entonces yo me pongo la Biblia aquí para que no me pase nada. Hermanos, hoy voy a hacer el devocional para que me vaya bien. Lo he escuchado. Hoy necesito que me vaya bien en el día, entonces me levanto juicioso y le oro al Señor y que hoy me vaya bien. Y cuando no necesito que me vaya bien, ni me acuerdo del Señor. Por ahí alguien me dijo: interés, ¿cuánto vales? Para que no los mataran los leones. ¿Tú alguna vez has buscado a Dios solo por el interés de la protección? Ay, Señor, es que es para que tú me protejas. Y el Señor pregunta: ¿esa es la única razón por la que me buscas? Sí, es que necesito protección. ¿Ustedes se imaginan un hijo que solo lo busque a uno para pedirle plata? Que jamás le diga que lo ama, que jamás diga y agradezca lo que el papá y la mamá hacen por él, y solo busca para la plata. ¿Cómo se siente uno como padre? Usado. Solo me buscas para eso, hijo. Ah, es que es para que los leones no nos maten. Pero tácitamente allí también hay un interés, y era el interés del rey, para conservar la unidad y la estabilidad del reino. Entonces buscamos a Dios, o hablamos de Dios, enseñamos de Dios, para que todos estemos tranquilos. Voy a ir a la iglesia para que se arreglen los problemas de la familia. ¿Así? Ese es tu único interés. O sea que cuando no hayan problemas en la familia, no vas a buscar a Dios. Una vez alguien me dijo: pastor, predique sobre las bendiciones de Dios y verá cómo se le llena la iglesia. Posiblemente, pero yo prefiero una iglesia con menos gente y con gente verdaderamente consagrada al Señor, incondicionalmente sirviéndole, que una iglesia llena de curiosos e interesados. Se los digo francamente, mis hermanos, perdónenme mi sinceridad. ¿Para qué gente interesada? Si la gente interesada hoy está y mañana no. Esto nos trae a la memoria algunas personas que buscaron a Jesús por interés, ¿se acuerdan? Y por allá en Juan capítulo 6 verso 26, Jesús les dice, y dice el texto con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron hasta saciarse. Que dijeron: este reparte pan, vamos a seguirlo. Y Jesús se los pilló, se los pilló. Ustedes son los interesados, les dijo. Ustedes me siguen es porque aquí se reparte pan. Muy triste, ¿cierto? ¿No les parece muy triste?
Y lo más terrible que uno ve así, lo que estaba sucediendo allá en el libro de Reyes, es algo que se repite hoy día. Cuando estamos necesitados, corremos donde el Señor. Ay, Señor, mira que estoy enfermo. Ay, Señor, mira que necesito trabajo. Ay, Señor, mira que necesito protección. Ay, Señor, mira que necesito esto. Pero si las cosas van bien, adiós, Señor, chao, nos vemos luego. ¿Cuáles son las razones por las cuales hoy día se busca a Dios y se habla de Dios? E incluyo hablar de Dios porque recuerden que fue un maestro, un sacerdote que fue a enseñar, a hablar de Dios. ¿Y cuál era la razón? Miren, cuando evangelicemos, nunca le vendamos falsas expectativas a la gente. Hay gente que evangelizando parece político en campaña. Ven a Cristo y se te acabarán tus problemas. Ven a Cristo y dejarás de sufrir. Pare de sufrir. ¿Qué cuento? Casa, carro y beca. ¿Qué cuento? El Señor antes nos llamó a tomar una cruz. Quien quiere ser mi discípulo, tome todos los días una cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que hay esperanza, ¿cierto? Hay esperanza, hay futuro, hay certeza. Pero los problemas no se acaban, inclusive a veces se incrementan. Pero si seguimos al Señor por interés, entonces todo eso nos desmotiva. Una vez una señora de la iglesia me dijo: pastor, yo no vuelvo a la iglesia y no vuelvo a buscar, porque cada vez que buscamos al Señor nos enfermamos. ¿Cuáles son las razones por las cuales hoy día se busca al Señor? Entonces, en primer lugar, por conveniencia. Señor, yo te busco porque tú arreglas todos mis problemas. Pero en segundo lugar, por lo que Dios es y por lo que ha hecho. Esta debe ser la razón de las razones. Yo no voy por el milagro, yo voy por el que hace los milagros. Por Él voy, porque aun si no me hace el milagro, yo lo sigo. Aún si no me lo hace, no es por interés, es porque Él ya me salvó en la cruz del Calvario. Ya me salvó, ya hizo suficiente y me ha amado a tal punto que estoy dispuesto a seguirle, pase lo que pase, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. El texto deja bien en claro que la humanidad había desconocido al Dios verdadero. El pueblo, su pueblo, habían desconocido al Dios verdadero. Versículos 7 y 8. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto. Imagínense, los saca de Egipto, los libra de la esclavitud y ellos tercos pecando, liberándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. No solo se contaminaron de otros pueblos, sino que teniendo unos malos líderes, dijeron a esos malos líderes: sí, vamos a hacer lo que ustedes digan. Y pecaron delante de Dios. No solo lo desconocieron, sino que le desobedecieron. Versículo 13. Por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá, a ambos reinos, por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que les ordené a sus antepasados y que les di a conocer por medio de mis siervos los profetas. Y esa humanidad se rehúsa a darle la exclusividad a Dios. Porque cuando Dios quiere tener una relación personal con nosotros, esa relación no es solo prioritaria, sino exclusiva. Él no acepta la bigamia espiritual o la poligamia espiritual. Con Él es de manera exclusiva, solo con Él. Versículo 33. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Asimilaron todo lo que la cultura, lo que había en la cultura, e iba en contra de la palabra de Dios. Lo asimilaron como algo chévere.
y trataban de servir a Dios de esa manera. Lo desconocieron. Entonces, la manera en que yo debo buscarle, la razón por la cual yo debo buscarle y hablar de Él y enseñar de Él, es por lo que Él es y ha hecho. Versículos 38 y 39. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es un pacto? Es un convenio, ¿cierto? Un convenio que Dios hace por iniciativa propia. Dios toma la iniciativa de hacer un pacto con el ser humano, con su pueblo, con sus hijos. Y a través del Antiguo Testamento hizo varios pactos en donde les decía: su responsabilidad es esta y mi responsabilidad es esta. Vamos a cumplir. Pero el pacto de pactos se dio en la cruz del Calvario, en la cual Dios se compromete a salvar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Entonces, si yo tengo presente ese pacto, yo tengo claro lo que Dios ha hecho ya por mí. Y eso es suficiente motivo y razón para servirle y para seguirle. Pero es que a veces como que no es suficiente, ¿cierto? Señor, pero es que si a la salvación me le encimas $1.000.000, quedamos bien, bien. Encímamele un poquito más a esa salvación y va a estar feliz. No seamos así. ¿Saben lo que le costó al Señor la salvación? El sufrimiento en la cruz, derramar su sangre, ser humillado, golpeado. ¿Qué más muestra de amor? Eso no lo compran los $millones. Señor, pero es que si yo tuviera, si tú me dieras, si mi situación cambiara y yo te sigo para que tú cambies mi situación. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses. No adoren a otros dioses. Con el Señor es de manera exclusiva. Sí, yo sé que nosotros no nos postramos delante de estatuas, pero hay ídolos tácitos, ocultos, intangibles entre nosotros. El dinero, por ejemplo, el amor al dinero. Esclavos del trabajo porque debemos tener un nivel de vida 8. Y trabajamos toda la vida y al final de la vida el poder, la fama, aún la familia puede convertirse en un ídolo. Un líder espiritual se puede convertir en un ídolo. La edificación, este edificio puede convertirse en un ídolo. Y este edificio no es para adorar. Esto es un instrumento que el Señor nos dio, pero ni el edificio, ni los instrumentos, ni esta plataforma. No, esto no es para adorar. Este púlpito no es para adorar. Estos son objetos. Mucho cuidado. Hay que saber distinguir. Nosotros adoramos al Dios verdadero, a la persona, y solo a Él. Y no puede haber nada más importante que Él. Nada. Solo a Él. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios. Y viene la bendición por añadidura. Y Él los librará del poder de todos sus enemigos. Porque algunos dirán: ay, entonces no podemos ir a la iglesia y presentar nuestras peticiones. Claro que sí podemos. Ay, es que el Señor nos bendice. Claro que sí nos bendice. Pero esa no puede ser la primera razón. Porque entonces, ¿cómo quedamos? La razón por la cual yo hablo de Dios, yo enseño de Dios, yo vivo para Él, no puede ser porque me libra, porque me ayuda, porque me bendice, porque me da pan. No, porque entonces el objetivo soy yo. Yo lo busco para sentirme bien. Yo lo busco para estar bien. El objetivo no soy yo, el objetivo es Él. Con dolor o sin dolor, yo le sirvo. Con dinero o sin dinero, yo le sirvo. Con comodidad o con incomodidad, yo le sigo, le sirvo y hablo de Él. Porque trasciende a las necesidades de este mundo. Nosotros, cuando buscamos al Señor por razones equivocadas, nos fijamos en las necesidades terrenales.
pero amar al Señor trasciende las necesidades terrenales. Todo esto se va a acabar. Un día vamos a trascender de todo esto y vamos a estar en la gloria con Él. Él es el propósito verdadero. Él es la razón de nuestra existencia. Algunas resonancias. Es muy mal negocio buscar a Dios por los beneficios. Cuando las motivaciones son equivocadas, la cosecha es perversa. Y finalmente, es imposible servir fielmente a Dios y estar enredado con los ídolos. Que el Señor nos ayude a buscar al Señor con las motivaciones correctas. Que Dios nos ayude a predicar al Señor y enseñar del Señor con las motivaciones correctas. Dianita, dirígenos en una oración y continuamos con el resto del programa del culto.